Seguimos en la noche. El presidente Rafael Correa afrontará su tercer debate electoral y el segundo para mantenerse a cargo del Palacio de Carondelet. Las polémicas internacionales por sus tensiones con la prensa crítica a su gobierno contrastan con un jefe de Estado que llega a las urnas con altos índices de popularidad por sus obras públicas en Ecuador. El acólito de Guayaquil que llegó a presidente. Rafael Correa tiene 49 años y es mandatario del país suramericano desde el año 2006, luego de una fuerte crisis política que sacudió al Ecuador. Correa, de formación católica, es doctor en economía, habla inglés y francés y de vez en cuando sorprende con declaraciones en quechua. Pasó desapercibido en la política ecuatoriana hasta el 2005, cuando fue nombrado ministro de Economía y Finanzas. Luego pasó a liderar el movimiento Alianza País, desde donde lanzó la llamada Revolución Ciudadana. Superó en segunda vuelta con el 56.4% de los votos a su rival Álvaro Noboa. Recién hoy empieza la verdadera lucha, la lucha de recuperar la patria. Los vientos de cambio alcanzaron para modificar la constitución ecuatoriana y para refrendar su mandato. Tras la reforma en 2009, volvió a someterse a los escrutinios y ganó con el 51.9% de los votos en la primera vuelta. Correa, de estilo vehemente y polémico, lanzó una ofensiva contra los medios de comunicación críticos a su gobierno. Su pelea con el diario El Universo cobró relevancia a nivel internacional tras la insurrección policial que afrontó el 30 de septiembre de 2010. Quieren matar al presidente. ¡Aquí está! ¡Mátenlo si le dan! ¡Mátenlo si tienen que ver! ¡Mátenlo si tienen galero! ¡En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido! El diario publicó la columna No a las mentiras del periodista Emilio Palacio, en la que sugiere irregularidades en las actuaciones del presidente ese día. Correa ganó en los tribunales una demanda contra el columnista y el medio por $40 millones y pena de prisión de 3 años. Luego el presidente concedió el perdón para los sentenciados. A pesar de las polémicas, el mandato de Correa ha producido crecimientos económicos en Ecuador y la construcción de infraestructura vial, eléctrica y educativa y un aumento de los ingresos de los ecuatorianos, que ahora tienen un salario mínimo superior a los $300. Rafael Correa se perfila como uno de los convocados a levantar la bandera del llamado socialismo del siglo XXI, iniciado por el convaleciente presidente venezolano Hugo Chávez, por quien Correa no ha ocultado su admiración. A esta hora saludamos en Quito a Andrea Bernal, reconocida periodista ecuatoriana, directora del programa Zoom a la Noticia de Opinión de NTN 24, nuestra enviada especial a Ecuador. Andrea, buenas noches. Jason, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto acompañarlos. También saludamos en Quito a Jorge León, es analista político ecuatoriano. Señor León, bienvenido al programa La Noche. Un gusto de estar con ustedes, buenas noches. Andrea, comienzo con usted. En las últimas horas llegó a la capital ecuatoriana. ¿Cómo encontró el país en medio de este silencio electoral? Jason, creo que eso es lo que más llama la atención. Yo estaba escuchando hace poco la entrevista que ustedes le tenían al ex canciller, al señor Fander Falconi, donde él dice que lo que dictó el CNE, el Consejo Nacional Electoral, salido de una reforma al Código Electoral, que ahora se llama el Código de la Democracia, es claro. Pero no todo el mundo piensa lo mismo, sobre todo los medios de comunicación que amanecieron con un silencio. Recordemos que anoche fue el cierre de campaña en la historia del Ecuador, en cobertura de campañas presidenciales, incluso de asambleístas, para alcaldes, gobernadores. La información estaba a la mano. Al otro día uno sabía dónde había cerrado campaña X o Y candidato, cómo había sido el cierre de campaña. Y esta mañana los periódicos más bien se fueron por otro lado, por el nuevo aeropuerto de Quito, por la fuga de los reos. Es decir, hay una, como lo dicen los medios de comunicación, hay un vacío de información acerca de lo que pasó en el cierre de campañas y sobre todo de lo que va a pasar en los próximos días. Andrea, háganos una descripción de qué pueden y qué no pueden hacer los periodistas en medio de esta veda electoral. Es que el problema, Jason, es que no es tan claro realmente qué se puede y qué no se puede hacer.
Tal vez lo más claro, digamos, es que no se pueden entrevistar candidatos presidenciales o candidatos a asambleístas en ese caso. Pero ojo al artículo 217 del Código de la Democracia, que establece que 48 horas antes del día de los comicios, hasta las 5 p.m. del día del sufragio, es decir, el domingo, queda prohibido la difusión de cualquier tipo de información dispuestas por instituciones públicas, así como difusión de publicidad, lo cual hasta ahí es claro, difusión, publicidad electoral, opiniones, imágenes en todo tipo de medios de comunicación que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral. Imágenes en medios de comunicación. ¿Qué significa eso? Que entonces una foto de un cierre de campaña del presidente Rafael Correa no se podría haber publicado, o la de Alberto Acosta o la de Lucio Gutiérrez, y entonces eso fue lo que hicieron los periódicos. También es claro, por ejemplo, que tal vez columnas de opinión, y eso pues se ha respetado, pero entre la opinión y la información nosotros los periodistas sabemos que hay una diferencia y de acuerdo a los medios de comunicación acá y a los periodistas no se ha logrado diferenciar entre opinión e información y se ha vetado a ambas aristas. Ahora, señor Jorge León, usted como sociólogo, como analista político, esta veda electoral, ¿es entendible que no se pueda hacer proselitismo en ninguna ciudad del Ecuador, que no se puedan poner vallas publicitarias ni comerciales que hagan propaganda a uno u otro partido político? Pero hablar de reportajes, de imágenes, de opiniones, ¿no es atentar contra el derecho a la información? Bueno, efectivamente es muy polémica la decisión al respecto, ¿no? Pero felizmente es solamente para los 2 últimos días, es decir, desde hoy, viernes y sábado. Sin embargo, el hecho efectivo es que se confunde entre información y opinión. Claro, normalmente toda la prensa en general en el mundo tiene su posición política o su tendencia predominante. No necesariamente todos lo tienen en un mismo sentido las personas que trabajan en el medio de prensa. Sin embargo, a nivel de opiniones puede entenderse que cada cual tenga la posibilidad de expresar su posición. Pero para el CNT, para el Consejo Nacional Electoral y las normas puestas, eso puede ser objeto de propaganda. En ciertos casos lo ha sido, pero de ahí a pasar a la prohibición completa, me parece que es un poco forzar la mano sobre la libertad de expresión. Se supone, señor León, que todo medio de comunicación siempre va a tener 2 posiciones, la posición oficial y la oposición. ¿Cree usted que los medios en Ecuador han perdido tal independencia que necesiten este tipo de códigos de democracia? No, yo creo que más bien se trata de un exceso de preocupación del lado del gobierno de dotarse de los medios indispensables para confirmar su poder, para ganar, puesto que la estrategia gubernamental ha sido no tanto preocuparse de qué conviene para la democracia o cómo mantener el sistema, sino ganar y ganar. Yo le diría que en el periodo electoral propiamente dicho, de los 45 días anteriores, el predominio de la propaganda gubernamental, tanto en los medios de prensa del gobierno como en los otros, ha sido incomparablemente mayor frente a los demás. En principio, por ética, no debería haber la propaganda de los ministerios, y sin embargo se pasó una norma por la cual quedaba permitida la propaganda de los ministerios, lo cual ha servido al gobierno para difundir sus obras, en principio informar a la población, de hecho promover al gobierno. Andrea, ¿usted qué cree? ¿Necesitan los medios de comunicación en Ecuador una ley tan dura como esta? Sí, o tal vez lo que hace falta es que sea bien explicada. Eso es de lo que se están quejando los medios de comunicación y los periodistas, Jason. No tanto de que exista la ley como tal, sino que es muy ambigua, porque como te leí el artículo 207 del Código Electoral, imágenes, reportajes que inciten a la persona o a un ciudadano a votar. Es decir, que a quién puedes entrevistar y a quién no. ¿Qué tipo de reportaje puedes hacer? El hecho de informar un cierre de campaña es incitar
al ciudadano ecuatoriano a que vote por X o Y candidato. Y lo otro que decía el analista León, yo sí creo de todas maneras que hay una polarización de los medios de comunicación muy profunda en el Ecuador. Tenemos a los medios privados, a los mercantilistas, como los llama el presidente Rafael Correa, con el que ha sido su lucha durante estos últimos 6 años, y está la otra parte de los medios, los que son los medios, aunque no lo admita el gobierno, son medios del gobierno, medios que se manejan por medio del gobierno. Entonces ahí realmente ves una polarización, y al final también el que está perdiendo es el ciudadano, que tiene también información polarizada. Ahora, Andrea, hablemos de la oposición ecuatoriana. Son 7 candidatos los que van a enfrentar al presidente Rafael Correa. ¿Por qué el caso venezolano no se repitió? ¿No hubo una especie de mesa de unidad entre todos los opositores para lograr hacer un frente mucho más fuerte al gobierno que ya completa 6 años en el poder? Sí, esa pregunta se la trasladamos a los candidatos, cada uno se echa la culpa entre ellos. El señor Lazo, uno de los candidatos, decía que Lucio Gutiérrez se lo había propuesto, pero al final que no habían quedado en nada. Lucio Gutiérrez dijo que lo propuso, pero que tampoco fueron capaces de entrar a dialogar. Yo creo que hay una oposición fraccionada, un poco lo mismo que ha logrado el presidente Rafael Correa cuando llegó al poder ya hace 6 años atrás, antes de la Asamblea Constituyente, recordemos, una oposición fraccionada, una oposición que no logra ponerse de acuerdo, y mira tú los candidatos, solo 2 que antes eran y empezaron como parte del gobierno de Rafael Correa. Por ejemplo, Alberto Acosta, de las Unidad de Izquierda, fue presidente de la Asamblea Constituyente, fue su ministro de Energía. Norman Bray, de Ruptura 25, fueron los jóvenes que empezaron gobernando con el presidente Rafael Correa, que también representan a los indígenas y a los maestros, y que hoy son sus rivales. Ahora, señor León, ¿usted qué piensa? ¿Pulverizó la oposición el gobierno de Rafael Correa? Bueno, esperemos los resultados del domingo. Las tendencias de los sondeos indican que Correa ganará en la primera vuelta y que eventualmente controlará ampliamente la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. Desde luego, me parece a mí que el problema sustantivo en esta vez, fuera de los éxitos que tiene y reconocimientos públicos que ha logrado Rafael Correa por diversas políticas que le dan popularidad entre la gente, lo que existe en realidad es el reinicio del sistema de partidos políticos. Se tomó una medida por la cual tenían que reinscribirse. Esto sirvió de pretexto, yo creo, para decir que los partidos presentaban firmas indebidas, lo cual retardó el reconocimiento de la mayoría de los partidos, y fue hecho para que este tardío reconocimiento no les permita hacerse conocer en la fase preelectoral. Para usar los términos de marketing, no fue posible posicionarles, y no se posicionaron claramente tampoco en sus programas, con lo cual inician la campaña electoral muy desconocidos la mayoría de los partidos. También existen 4 partidos nuevos, la mayor parte de ellos con personas que no han sido públicas, digamos, muy conocidas de la gente, y evidentemente eso hace una campaña muy desigual, y fuera del desprestigio que ya tenían los partidos políticos, que el gobierno se encargó de alimentarlo, yo diría que ahora se encuentran en una fuerte competencia desigual que hará finalmente que obtenga un nivel electoral bastante bajo. No es tanto que ha habido varios partidos. La tradición ecuatoriana en los periodos anteriores tenía en promedio 15 partidos en la legislatura. Señor Había León, partidos que no eran mayoritarios. vamos a hacer una pausa, pero antes seguimos con la pregunta que hacemos a nuestros televidentes. En sus primeros casi 6 años de gobierno, ¿logró o no el presidente Rafael Correa pulverizar a la oposición? Respóndanos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Vamos a leer lo que nos dicen a esta hora algunos de los tuiteros. Mariana dice: ni es débil ni es desunida. Los petrobolívares de Chávez son más fuertes que cualquier oposición. El fraude reina. Mario Suárez argumenta: la oposición se presenta totalmente dispersa, así es muy difícil obtener un triunfo. Es el momento de una nueva pausa, ya continuamos para seguir debatiendo la crucial jornada electoral que vivirá este domingo Ecuador para elegir a su próximo presidente, donde Rafael Correa es candidato a la reelección.